translated to Spanish, claro. Y aquí tienes una traducción completa al español, fiel al tono editorial, analítico y contundente del texto original. He mantenido la cadencia y la fuerza del lenguaje sin perder la precisión económica y geopolítica. Resulta que tratar a tu aliado geopolítico más cercano y a tu mayor socio comercial como a un enemigo económico tiene consecuencias. ¿Quién lo habría imaginado? Durante años, los economistas internacionales serios, y me incluyo entre los pocos que aún no han perdido la cabeza en el pantano populista, hemos advertido que la armamentización de la política comercial contra naciones aliadas no solo era mala diplomacia, era suicidio económico. Nos dijeron que nos calmáramos, nos dijeron que las guerras comerciales eran buenas y fáciles de ganar. Esa es una idea zombie que se niega a morir, sin importar cuántas veces haga colapsar las cadenas de suministro globales. Nos dijeron que Canadá, el Canadá amable, discreto, educado, se doblegaría fácilmente bajo la presión del aventurerismo arancelario de Washington, porque ellos nos necesitaban más de lo que nosotros los necesitábamos a ellos. Bien, a 14 de febrero de 2026, esa teoría ha sido puesta a prueba, y los resultados son catastróficos, un terremoto económico hecho por nuestra propia mano. Lo que estamos viendo no es una táctica de negociación, es el equivalente económico de un desplazamiento tectónico. Quizás mires los indicadores bursátiles hoy, veas las flechas rojas y pienses que es otro mal día en Wall Street, que es solo otra anomalía en la volatilidad que se ha vuelto rutina. Pero permíteme asegurarte, esto es diferente. El anuncio de Ottawa sobre la Ley de Soberanía Económica de América del Norte, North American Economic Sovereignty Act, no es una represalia, es el desmantelamiento estructural de medio siglo de cooperación económica que sostuvo la prosperidad norteamericana. Estamos hablando de un choque de 850,000 millones de dólares, una sacudida que hace parecer los errores arancelarios Smoot-Hawley de los años 30 como una simple disputa contable. Estamos viendo cómo la arquitectura de la dominación económica americana se desarma tornillo por tornillo en manos del vecino al que dimos por sentado durante décadas. ¿Qué acaba de pasar exactamente? Porque la magnitud de los números puede entumecer el sentido de la realidad frente a una administración en Washington que impuso aranceles generalizados a los bienes canadienses, tratando el aluminio de Quebec y la madera de Columbia Británica como si fueran amenazas a la seguridad nacional. El primer ministro Justin Trudeau no respondió con los típicos aranceles a el bourbon de Kentucky o el queso de Wisconsin. Esa era la vieja estrategia, el intercambio educado de represalias comerciales. No más. Ottawa ha declarado la independencia económica. El paquete anunciado esta semana no busca castigar al consumidor estadounidense en el supermercado, aunque lo hará como efecto secundario. Está diseñado para extraer quirúrgicamente los componentes de más alto valor de la base industrial estadounidense y trasplantarlos al norte del paralelo 49. En otras palabras, devolvernos la interdependencia como arma. Y a juzgar por el pánico en los mercados de bonos y el colapso absoluto en el piso de la Bolsa de Nueva York, los mercados lo entendieron perfectamente, aunque la clase política en Washington aún pestañea incrédula, la muerte del gravedad económica. Durante generaciones, Estados Unidos ha operado bajo una arrogante suposición que somos el sol alrededor del cual orbita la economía canadiense. Creímos que por mucho calor que emitiéramos, la gravedad los mantendría girando alrededor de nosotros. Esa suposición murió esta mañana. Canadá ha comprendido que si no puede confiar en Estados Unidos para un comercio justo, debe confiar en sí mismo para sobrevivir, y ahora tiene el capital para hacer de esa dolorosa transición una realidad. El momento no podría ser peor para la economía estadounidense, ya tensionada por la inflación y un mercado laboral frágil.
Este bombazo económico canadiense aprovecha nuestras vulnerabilidades con una precisión que revela una planificación a largo plazo, no una reacción impulsiva. No fue un borrador improvisado durante un fin de semana. Fue un plan legislativo y financiero integral, un mapa hacia un Norteamérica posamericano. Un terremoto encadena las ondas de choque, ya golpean todos los sectores, desde la fabricación automotriz en Michigan hasta los polos tecnológicos en California. La incertidumbre está congelando las inversiones de capital. ¿Quién construiría hoy una fábrica en Estados Unidos si el flujo de materiales esenciales desde Canadá acaba de quedar bajo signo de interrogación? Estamos al borde de una crisis de estanflación fabricada por nuestra propia incompetencia diplomática. El error original, un tiro al pie y luego a la rodilla. No había ninguna justificación económica para esos aranceles, ninguna. La economía estadounidense no estaba siendo invadida por importaciones baratas canadienses. De hecho, nuestros fabricantes dependen de esos insumos para producir bienes competitivos. Al gravarlos, nos impusimos un impuesto a nosotros mismos, y cuando Canadá pidió, con educación, que detuviéramos la locura, recargamos el arma y disparamos a la rodilla. Ahora Canadá ha sacado un bazooka. Canadá contraataca con el siglo XXI. La asimetría es lo que sorprende. Estados Unidos respondió con armas proteccionistas del siglo XIX. Canadá contraataca con una estrategia industrial del siglo XXI. No busca dañarnos, busca reemplazarnos. Pilar Imru, el Corporate Relocation Incentive Fund. He aquí el núcleo, un fondo de 350,000 millones de dólares que deja sin aliento. Ottawa está ofreciendo un puente dorado a las multinacionales estadounidenses, dirigido a los sectores tecnológico, automotriz y aeroespacial, para trasladar sus sedes o centros operativos al norte. Vacaciones fiscales de 10 años, residencia permanente inmediata para trabajadores calificados, cofinanciamiento de inversiones de capital. Comparado con esto, la Inflation Reduction Act parece un error de redondeo. Si eres un CEO en Silicon Valley o Detroit, con cadenas de suministro amenazadas por la inestabilidad política, Canadá empieza a parecer un bote salvavidas. Los modelos de los bancos de inversión ya sugieren que gigantes como Apple o General Motors podrían ahorrar miles de millones con un cambio de domicilio fiscal. Esto no se trata solo de impuestos, se trata de estabilidad institucional. Canadá apuesta a que las empresas estadounidenses están hartas del caos y está poniendo 350,000 millones sobre la mesa para demostrarlo. Pilar segundo, el Strategic Resource Export Review. Si el fondo de relocalización es la zanahoria, esto es el garrote, y es del tamaño de una secuoya. Con 200,000 millones destinados a asegurar cadenas de suministro internas, Ottawa ha dejado claro que el libre flujo de recursos hacia EU se acabó. Durante décadas asumimos que la energía, minerales y madera canadienses eran casi recursos domésticos. Ya no. El nuevo régimen establece una revisión de seguridad nacional para cada exportación estratégica. Eso significa que Canadá puede regular el ritmo de exportación de petróleo, uranio o potasa según sus intereses, no los nuestros. El impacto será inmediato. Riesgo inflacionario en energía y materiales de construcción. Presión sobre industrias manufactureras estadounidenses que dependen de esos insumos. La narrativa de la independencia energética estadounidense acaba de colapsar. El espejo nos devuelve una verdad incómoda. Nuestra supuesta autosuficiencia dependía de una frontera abierta hacia el norte. Los minerales del futuro también están en juego. Vivimos una competencia antigua por cosas muy modernas. Litio, cobre, níquel, uranio, tierras raras. La transición verde no elimina esa competencia, la intensifica. Los vehículos eléctricos requieren más cobre, los paneles solares, más aluminio, las baterías, medio sistema periódico, y ahora, acceso a esos materiales ya no está garantizado. Canadá los convierte en fichas de negociación soberanas.
que buscaremos proveedores alternativos, donde Congo, Rusia, China. El argumento se derrumba al pronunciarlo, del sombrero de América al cuello estrangulador, para quien se burlaba llamando a Canadá el sombrero de América. Ahora resulta que ese sombrero puede ajustar la correa bajo tu cuello. No van a cerrar los oleoductos de la noche a la mañana, pero sí ralentizar aprobaciones, redirigir exportaciones, endurecer estándares ambientales. Cada paso reduce nuestro apalancamiento. Las consecuencias llegarán a la bomba de gasolina, a la calefacción y a los precios de construcción, pero el golpe real será estratégico. Sin energía barata ni insumos accesibles, el sueño de reindustrialización americana se desmorona. Pilar Terrero, la Iniciativa de Diversificación Comercial de América del Norte. La tercera fase es una bomba geopolítica. Con 300.000 millones, Canadá financiará la construcción de infraestructura que elude completamente a Estados Unidos, expansión de los puertos de Halifax y Vancouver, nuevas rutas hacia la Unión Europea y los países del CPTPP en Asia. Seguimos abiertos al comercio, pero la ruta ya no pasa por Estados Unidos. Así, Canadá reconfigura el mapa físico del comercio continental. Si los bienes canadienses ya no fluyen hacia el sur, sino hacia el este y el oeste, Washington pierde miles de millones en tarifas logísticas y control estratégico. El aislamiento de Washington. La reacción desde la Casa Blanca, indignación, acusaciones de traición y nuevas amenazas arancelarias, demuestra que aún no comprenden lo que está ocurriendo. No se puede imponer tarifas a quien controla tus insumos y construye rutas alternativas. Peor aún, México y la Unión Europea ya han mostrado alineamiento con Ottawa. Bruselas ha respaldado públicamente el derecho de Canadá a su autodeterminación económica. México, temeroso de ser el próximo blanco de la política arancelaria estadounidense, acelera su integración con las cadenas canadienses. El resultado: no estamos aislando a Canadá, nos estamos aislando a nosotros mismos. El fin del siglo americano, firmado en Ottawa. Este shock de 850.000 millones de dólares no es una táctica temporal. No destinan casi $1 billón para negociar rebajas en tarifas. Esto es un cambio de régimen económico en América del Norte. Canadá ha cruzado el Rubicón, ha decidido que Estados Unidos ya no es un socio confiable y está reconstruyendo toda su economía para vivir sin nosotros. Y lo más inquietante, podría lograrlo: un nuevo mapa continental. Aparecen nuevos oleoductos orientados al norte y al este, nuevos contratos energéticos con Alemania y Japón, nuevas vías férreas hacia puertos árticos. Durante un siglo, todas las rutas de comercio convergían en el mercado estadounidense. Esa realidad física sostenía nuestro poder. Ahora, reconstruir las rutas cambia también quién manda. Si el puerto de Halifax se convierte en puerta de entrada para Europa, la oficina de aduanas estadounidense deja de ser el cuello del embudo. La consecuencia: salida de capitales de los bonos del Tesoro estadounidense y nerviosismo en la Reserva Federal. Cuando los inversionistas extranjeros empiezan a percibir que la ruptura EEE-UQU-Canadá es estructural, el riesgo país estadounidense sube. El resto del mundo recuerda algo esencial: el dominio del dólar no es una ley de la física, sino una cuestión de confianza. Y la confianza se está agotando. Todo esto era evitable. Empujamos a Canadá a esto. Obligamos a un vecino amistoso a construir su propia puerta al mundo. Y ahora fingimos sorpresa porque decidió atravesarla. La iniciativa de diversificación es el clavo final en el ataúd de la idea de EEU como nación indispensable del comercio americano. Nos hemos vuelto prescindibles, y Canadá está gastando 300.000 millones de dólares en demostrarlo. Epílogo: la factura del orgullo. A corto plazo, los mercados se agitarán, los políticos harán teatro y los analistas escribirán columnas. Pero el verdadero veredicto tardará una década.
Para Estados Unidos, este choque de 850.000 millones representa un fracaso estratégico monumental. No fue inevitable. Podríamos haber elegido otro camino, una estrategia energética y manufacturera integrada con Canadá y México frente a China y las crisis globales. En lugar de eso, preferimos tratar a nuestros vecinos como súbditos, fetichizar la soberanía en su versión más estrecha y miope, y pulverizar acuerdos que nos protegían. El mensaje de Ottawa es claro. Incluso los aliados más fieles tienen un límite. Una advertencia global: Canadá no se convierte en una superpotencia rival. Demuestra algo más simple y más peligroso, que es posible salir de la órbita estadounidense. Y el mundo está tomando nota. Porque las bombas económicas no dejan cráteres en el suelo, sino en cuentas bancarias, fondos de pensiones y posiciones geopolíticas. El humo de esta explosión apenas comienza a elevarse y va a permanecer suspendido durante mucho tiempo. Esto no es un ciclo noticioso, es historia en tiempo real, y desafortunadamente esta vez estamos del lado equivocado.